entusiasmo, con mucha pasión. Así debe ser nuestros dirigentes. Los dirigentes tienen que transmitir con toda energía, con toda fuerza, con toda pasión, ¿no? Lo que está en la cabeza, lo que está en el corazón. Les quiero también, queridos compañeros, destacar la presencia de nuestro presidente Evo acá en este taller. Destacar su compromiso y fundamentalmente esta mística de estar con las organizaciones, con los dirigentes, con los alcaldes. Pero además creo que es importante porque a algunos compañeros se les está yendo de la cabeza la importancia de tener un líder, un dirigente que ha transformado el país. A algunos compañeros se les va de la cabeza o confunden, ¿no? Por las circunstancias, por las obligaciones, por las responsabilidades, y entonces creen que este es un momento como cualquiera. Y que están asistiendo a un taller, a un encuentro como se asiste a cualquier encuentro. En realidad, compañeros, este es un momento privilegiado para ustedes, para nosotros, tenerlo aquí al compañero Evo. No es que el compañero Evo tendría que estar en otro lugar. El compañero Evo probablemente no estaría en este lugar hoy, si no fuera por un conjunto de acontecimientos que han permitido que todavía esté vivo. Y por eso, compañeros, compañeras, tienen que valorar a nuestros dirigentes, tienen que valorar a nuestras autoridades, pero tienen que valorar fundamentalmente a aquellos que han transformado la historia. Hace 50 años, este fin de semana, hemos recordado con dolor, con angustia, 50 años de la dictadura, del golpe de Estado que dio lugar a la dictadura más sangrienta de la historia. Fíjense el valor de la historia, compañeros, compañeras. Fíjense, hace 50 años, justamente un 21 de agosto, se produjo el golpe sangriento de Banzer contra el presidente Juan José Torres. Y fíjense el valor de ese momento histórico. Quienes tienen más de 50 años seguramente comprenderán lo que ha significado el gobierno de Banzer, el gobierno de la dictadura de Banzer. Fíjense que por la falta de memoria, fíjense por la falta de consecuencia histórica, a Banzer, una parte del pueblo boliviano lo convirtió en presidente constitucional. Fíjense qué grave para un país que fue azotado, para un país que fue masacrado, para un país que fue perseguido, para un movimiento obrero que fue prácticamente casi descuartizado. Qué terrible, qué doloroso ver a un dictador, a un sanguinario, de dictador convertido en presidente constitucional. Qué terrible, compañero. Qué terrible que la memoria nos haya jugado sucio.
que hayamos tenido que, por falta de memoria, hayamos tenido que perdonar a un dictador para convertirlo en presidente. Este es un dato doloroso para la historia del pueblo boliviano. Pero fíjense lo más grave, no solamente eso. Quienes contribuyeron a que un dictador se convierta en presidente constitucional, hoy día están pidiendo la libertad de una dictadora y una criminal que nos acribilló a balazos a los compañeros en Sencata, en Sacaba, en Guayana. Fíjense que esos mismos personajes que lo convirtieron a un dictador en presidente demócrata, hoy día quieren la libertad de una dictadora, una criminal, que no tuvo contemplación, que no tuvo piedad para firmar el decreto para que las Fuerzas Armadas estén inmunes frente a la masacre. Y estos personajes siniestros están pidiendo la libertad, que se defienda en libertad a la dictadora, que no solamente masacró al pueblo boliviano, que no solamente se robó la plata, que no solamente nos condenó a la muerte a decenas y a centenares y a miles de bolivianos. Fíjense que no tuvieron piedad. Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Tuto Quiroga, Jaime Paz Zamora, Doria Medina. Estos personajes siniestros que convirtieron a un dictador en presidente demócrata, hoy día quieren liberar de responsabilidades a una dictadora y a una criminal. Por eso, compañeros, si nosotros no aprendemos la historia, si nosotros no trabajamos en la cabeza la historia, estamos condenados a que esta derecha se perpetúe para darnos lecciones de democracia o para decirnos en qué consiste la justicia. Y por lo tanto, para seguir masacrando al pueblo, para seguir robándose la plata del pueblo y para seguir impunes. Banzer fue impune durante 50 años. Hasta que se murió nadie lo condenó, nadie lo juzgó, todo lo contrario, compañeros. Recibió los beneficios del Estado, recibió el reconocimiento político, se convirtió en una fuerza política, dirigió este país y volvió a hacer lo mismo que hizo hace 40 o 50 años. Entregó el país como presidente constitucional, como dictador, hizo que el país fuera gobernado por fuerzas extranjeras. Como dictador, Banzer lo que hizo fue perseguir, masacrar, mandar a asesinar. Como dictador, Banzer lo que hizo fue reprimir al movimiento campesino, al movimiento indígena, al movimiento obrero. Y de presidente constitucional hizo lo propio. Fíjense qué grave. Hizo lo propio. Con el Plan Dignidad del 97 al 2001, continuado por el sicario de la CIA, por Tuto Quiroga. Los persiguieron, compañeros. ¿Recuerdan que Guillermo Fortún intentó ingresar a los yungas con los militares para ir a masacrarlos? Y en el Chapare, el Banzer lo que hizo fue masacrar a nuestros compañeros totaleros. El Plan Dignidad que planteaba Coca Cero, la desaparición prácticamente del movimiento cocalero, compañeros. Así que Banzer, así como se propuso hacer desaparecer a los dirigentes sindicales en la década del 70, en la década de los 90 intentó hacer desaparecer a los dirigentes cocaleros, del movimiento indígena, del movimiento sindical.
y una parte del pueblo de Bolivia le perdonó los crímenes de la dictadura. Como hoy día los Mesa, los Camacho, los Tuto Quiroga, los Doria Medina, los Jaime Paz Zamora, hoy día quieren convertir una dictadora en una inocente. Entonces, compañeros, es importante, fundamental, el valor de la memoria, el valor de la historia, porque eso nos ayuda a comprender un contexto que hoy día, desafortunadamente, parece que se estuviera repitiendo. Y este es el mensaje para los jóvenes. Los jóvenes tienen la obligación de aprender lo que ha ocurrido en el pasado. El compañero Héctor Arce ha explicado cómo el lenguaje del desprecio, de la negación del siglo XIX, del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, fíjense cómo ese lenguaje se traslada al siglo XXI. Masistas de mierda, indios de mierda, ¿no es cierto? Bestias, hordas salvajes. Fíjense, compañeros, pareciera más bien que la derecha traslada su acumulación histórica del pasado para repetir ahora. Y nosotros, el pueblo boliviano, pareciera más bien que mutila, olvida la historia para poder aprender. Hay una continuidad histórica por la derecha y hay una especie de interrupción histórica por la izquierda. Compañeros, eso tenemos que resolver, y tenemos que resolver en encuentros como este. Tenemos que resolver esos problemas de la historia y de la interpretación de la historia para que no nos vuelva a suceder. Y esa es la responsabilidad de los dirigentes, de los alcaldes, de los concejales. Ser alcalde o ser concejal, compañeros, es una responsabilidad administrativa, pero en esencia es una responsabilidad política, histórica, cultural, compañeros. Porque el alcalde que no logra articular la capacidad de administración con la capacidad de movilización, compañeros, puede ser bueno en la administración, pero malo en la movilización. Y este es un tiempo de movilizaciones, compañeros. Este es un tiempo de resistencia, es un tiempo de protesta. Y personalmente creo que la administración no es un misterio. La administración se puede trabajar con buenos equipos. Lo que no se puede hacer con buenos equipos es mover la resistencia, impulsar a que la gente responda a las necesidades históricas para evitar golpes de Estado, para evitar la división, para responder a los desafíos de las circunstancias. Compañeros, a los alcaldes los van a juzgar por la administración, sí, los van a juzgar, la Contraloría, los compañeros, las compañeras les juzgarán por la administración. Lo que no les van a perdonar es que no hayan sido capaces de mover a las bases para responder a un desafío político. Eso no se les va a perdonar, compañeros. Y eso nos ocurrió el año 2019. Nos movimos lento. Estábamos desarticulados. No respondimos al desafío político que teníamos que haber respondido con la fuerza que es el instrumento político, con la fuerza que tenemos en las organizaciones. No respondimos proporcionalmente. Y tenemos que ser autocríticos, porque algunos compañeros dirigentes nacionales, regionales, compañeros, se burocratizaron, se acostumbraron
a la cuestión administrativa y descuidaron la cuestión ideológica, política y la movilización para responder a un proceso histórico único en nuestro país. Compañeros, la administración puede caerse. En la administración podemos tener errores. En la administración podemos equivocarnos. Pero no podemos equivocarnos, compañeros, en la respuesta histórica y política a los desafíos que tenemos como sociedad. Este es el tema de fondo, compañeros y compañeras, y eso es para los alcaldes, para los concejales, para los asambleístas y para todos los que están en la función pública. Así que, compañeros, no crean que porque está el presidente Lucho Arce con 55%, el asunto se ha resuelto. O porque tenemos mayoría en la Asamblea Legislativa, la cuestión política se ha resuelto. Yo les diría todo lo contrario, compañeros y compañeras. El problema hoy día es mayor. La responsabilidad política que tenemos desde los niveles del municipio hasta la presidencia, hoy día los problemas son mayores. Y son mayores porque estamos en un momento particular. El mundo está viviendo un momento particular, queridos compañeros. Lo que está sucediendo hoy día en Medio Oriente parecería que a nosotros no nos afecta. Lo que está sucediendo en Europa parecería que a nosotros no nos afecta. Queridos compañeros, yo quiero decirles que lo que está ocurriendo en Medio Oriente con la derrota de los Estados Unidos en Afganistán nos debe interesar más que nunca, porque esa derrota en Medio Oriente, queridos compañeros, va a tener su factor de ajuste político en América Latina. Porque los gringos no están dispuestos a dejar el poder a nivel mundial. Y si son derrotados en Afganistán, van a buscar un trofeo político o en el África, o en el Oriente Próximo, o en América Latina. Este sistema capitalista, compañeros, el sistema capitalista ha vivido los últimos 300 años de la explotación, del saqueo, del vaciamiento de nuestros recursos naturales de los pueblos del mundo. El sistema capitalista solamente subsiste por la vía del despojo. Y si hoy están perdiendo territorio en Afganistán, que es una de las potencias más importantes del litio, queridos compañeros, si hoy día están perdiendo ese territorio en Afganistán, van a tener que buscar otro territorio en otra parte del mundo para compensar esa pérdida del dominio territorial en Afganistán. Y Afganistán no va a ser el último país en el que estén perdiendo. El próximo país seguramente del que van a salir las tropas de Estados Unidos va a ser Irak. Seguramente después van a tener que retirar sus tropas de Siria, van a tener que retirar sus tropas de Libia, van a tener que replegarse de su guerra con Yemen, van a tener que replegarse, van a tener que replegar sus tropas de la frontera con Pakistán. Compañeros, el sistema capitalista es un sistema global y lo que ocurre, la crisis que ocurre en el África nos afecta
como la crisis que hay en América Latina, le afecta al sistema capitalista en otros lugares. Por eso, insisto, en una mirada. Where to hire rockstar virtual assistants? There are a couple ways to hire a virtual assistant. First, let's talk about hiring locally. To find someone good, it'll cost you like $15 to $50 an hour. You have tons of options for how to find people. You can post on Indeed.com or any of the job sites or on local Craigslist. So most people don't go to. Hay que mirar más allá de lo que está ocurriendo en nuestra comunidad, más allá de lo que ocurre en el municipio, más allá de lo que ocurre en la gobernación o lo que ocurre en el país. No hay un fenómeno independiente cuando el capitalismo se ha globalizado. Por lo tanto, lo que le ocurre, la crisis que le ocurre, la crisis militar de Afganistán, nos va a afectar, queridos compañeros. Y este es un tema que hay que tomar muy en cuenta. Fíjense, Estados Unidos, esta es la primera guerra imperial más larga de los Estados Unidos. 20 años de guerra en Afganistán. 20 años, compañeros. Ahorita les voy a decir los costos de esa guerra. 20 años. La primera guerra perdida del siglo XXI. La última guerra perdida de Estados Unidos fue en Vietnam, en 1975. ¿Qué ocurrió cuando Estados Unidos perdió la guerra en Vietnam? ¿Dónde ajustaron las clavijas los norteamericanos? ¿Dónde? Aquí, en América Latina, queridos compañeros. En América Latina, recuerden, desde la década de los 60, que empezó la guerra de Vietnam, y la década de los 70, que terminó la guerra de Vietnam con Estados Unidos derrotado. La crisis de Vietnam se ajustó sobre las espaldas de América Latina. Y en América Latina, la década del 60 y la década del 70, fueron golpes de Estado contra gobiernos militares, nacionalistas o contra gobiernos progresistas. Fíjense, mientras Estados Unidos estaba en plena guerra con Vietnam, aquí en América Latina, Estados Unidos estaba provocando golpes de Estado. Y cuando pierde Vietnam en 75, lo que hace Estados Unidos es ajustar aún más su dominio sobre América Latina. Ya estaban perdidos los gringos desde principios de la década del 70. Y desde la década del 70, desde principios de la década del 70, en América Latina, la lucha contra el comunismo se intensifica. Y es ahí donde Panzer da su golpe en 1971. Derrotan a Pinochet en 1973. En Argentina se instala la dictadura en 1976. Y cae Velasco Alvarado en la misma década, en 1975. Fíjense que no es independiente, compañeros. Fíjense que este sistema capitalista no opera en un solo país, en una sola región, opera globalmente. Por eso es que ahora tenemos que estar más prevenidos que nunca por estas crisis. No solamente por la crisis militar en Afganistán, sino en general por la crisis capitalista, compañeros. Hoy día el sistema capitalista global está en crisis por varias razones. Primero, compañeros, los capitalistas ya no tienen hoy día
las mismas tasas de ganancia que tenían hace 10 años. Pero aún peor, el sistema capitalista hoy día está experimentando una mayor crisis en una parte del sistema por la pandemia del coronavirus. Tenemos una crisis capitalista que hoy día se está expresando en un cambio acelerado del clima. Tenemos hoy día efectos climáticos brutales, compañeros, brutales. Hace una semana en una isla de Italia, no sé si es Cerdeña, Sicilia, no sé, la temperatura ha batido el récord de toda la historia de esa región. 48, 50 grados en una región que normalmente está acostumbrada a vivir entre los 35 y 40 grados. 48 grados, compañeros. Ya esos sicilianos han debido ser sicilianos al espiedo, como pollos al espiedo, ¿no? Hace un mes, una ola de calor en la costa occidental de Canadá y de Estados Unidos. Cientos de muertos. Hemos visto inundaciones en el centro europeo, en Alemania, parte de Francia. Hoy día estamos viendo unos incendios que nunca antes se habían visto y hasta hoy día no están logrando controlar los incendios. Miren, el país más castigado de América Latina y el Caribe, Haití, además de que matan a su presidente, además de que no tiene vacunas, que es el país más pobre, todavía le llega de paso un terremoto. Entonces hay una crisis medioambiental que cada día se está haciendo más grave, más peligrosa. Es parte de la crisis que está generando el capitalismo por las formas de extracción de los recursos naturales, por el consumo excesivo, por esta cultura. With its beast-like ability to take on temperature terrain, the Olympic Outback Wilderness is the most capable Subaru ever unleashed. Set it free. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of emails, documents, and more without having to stay put. Whether you're working on your computer or on your phone, Grammarly provides instant writing advice, so your messages are clear without sounding rushed. Instant corrections make your writing mistake-free, while keeping it short, sweet, and fitting in tone. Join more than 20 million people who use Grammarly's writing assistant every day. Download Grammarly today for better, smarter, faster writing at work. Consumista, insaciable. Hoy día estamos produciendo, compañeros, 2 veces más de lo que el mundo en condiciones normales debería producir. ¿Qué quiere decir? Que le estamos exigiendo a la madre tierra que produzca el doble de lo que tiene normalmente que producir. ¿Y dónde se va esta producción? ¿De qué producción estamos hablando? Fundamentalmente de producción de alimentos, que es una de las fuentes de riqueza más importantes del sistema capitalista. ¿En manos de quién está la producción de alimentos? En manos de las grandes corporaciones que producen alimentos por una parte y que producen por otra parte agroquímicos. Los que producen agroquímicos monopolizan la producción de los alimentos. Y hoy día, como no pueden producir en condiciones normales, están alterando la producción de alimentos a través, ¿no es cierto?, de experimentaciones biológicas. Entonces ahí tenemos otro gran problema. Estamos no solamente en una crisis de producción, estamos en una crisis de abastecimiento alimentario, pero lo que es grave,
hay más productos alimenticios hoy y por lo tanto no debería haber hambre en el mundo. Y sin embargo, hay más hambre en el mundo porque los alimentos que se producen están concentrados en determinados mercados. Es lo mismo que está pasando con la vacuna, compañeros y compañeras. Hoy día hay tal cantidad de vacunas que están produciendo 7 grandes corporaciones farmacéuticas en el mundo y sin embargo tenemos 1/3 de la humanidad sin vacunas. Estos son los rostros del capitalismo, compañeros. Estos son los rostros de un sistema que acumula riqueza en pocas manos y empobrece a la mayoría. Nosotros no nos estamos salvando, no nos vamos a salvar de este fenómeno, compañeros, de la sobreacumulación de producción. Tienen tanta plata hoy día que no saben ahora dónde van a colocar la plata que tienen, porque ha bajado la productividad, ha bajado la producción, y lo que está creciendo es la especulación financiera del sistema capitalista. Y entonces, acá tenemos otro problema. El problema es que en pocas manos hay demasiada cantidad de dinero y en gran parte de la humanidad lo que hace falta es dinero para la producción. Estos desequilibrios, compañeros, nos están conduciendo a una grave crisis en la humanidad. Frente a esto, ¿qué es lo que tenemos que pensar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué responsabilidad nos corresponde como sociedad, como instrumento político, como gobierno? ¿Qué respuesta le vamos a dar a esta crisis? ¿Nos vamos a quedar sentaditos, compañeros? ¿Nos vamos a mirar en el espejo? ¿Nos vamos a mirar entre nosotros? No. Como instrumento político, que somos la primera fuerza política más importante de este país, de toda su historia, y probablemente de los próximos 50 años, compañeros, en la medida en que sepamos alimentar nuestra conciencia política, vamos a seguir siendo la primera fuerza política los próximos 50 años. Tenemos una gran responsabilidad. Y la responsabilidad que tenemos, compañeros y compañeras, es justamente responder a este sistema capitalista para ganarle la batalla. Compañeros, tenemos que derrotar al sistema capitalista en Bolivia, en América Latina y en el mundo. Esta es nuestra tarea. ¿Por qué? Porque este es un sistema que está conduciendo a la destrucción de la humanidad. Este sistema capitalista está destruyendo la madre, la naturaleza, como dice el compañero Evo. La tierra no nos pertenece. Nosotros pertenecemos a la tierra. Y la tierra es la que tiene que tener derechos de la madre tierra. Nuestros derechos humanos respecto a la concepción de la vida, compañeros, nuestros derechos humanos están por debajo de los derechos que debiera tener la madre tierra, porque es la que nos acoge, es la que nos abraza, es la que nos bendice con lo que produce. Muy buenos días. Nos da, pues como siempre que estamos en Veracruz, mucho gusto
el poder informar